Radiosa. El conflicto no es karma, es democracia. Complicamos la discusión. Hablamos de política. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio que, como lo decimos semana tras semana, está comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y esta tarde los acompañaré en la conducción del programa. Aprovecho para recordarles que estamos en vivo a través del dial de Radio Pichincha, 95.3 de FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como también para Santo Domingo y para parte de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Esta es una coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Está en vivo y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, comentar el programa, compartirnos sus preguntas. Nos encuentran como Frente Radiosa en Facebook, Twitter e Instagram. Aprovecho también, como lo hacemos semana tras semana, en hacer llegar nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten este espacio radial para la comunidad migrante en Estados Unidos. Saludamos también a la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo de producción y edición del programa. Esta tarde nos acompañan Soledad Stossel y Jax Ramírez vía telemática. Soledad está aquí con nosotros en cabinas y junto a ellos queremos conversar sobre lo ocurrido la semana pasada con el caso de la periodista Alondra Santiago y su revocatoria de la visa, esto como una expresión del giro autoritario del gobierno. Con esto arrancamos Frente Radiosa. Bienvenidos y bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Bueno, ahora sí arrancamos el debate. Te doy la bienvenida nuevamente, Soledad. Quisiera comenzar contigo pidiéndote una primera lectura sobre lo que aconteció la semana pasada con este caso de la revocatoria de la visa a Alondra Santiago y pensándolo incluso más allá de ella misma. ¿A quién representa? Una mujer migrante de izquierdas, de alguna manera molestosa para el régimen, a quien de buenas a primeras le revocan la visa. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bienvenida. Gracias, Isabel. Bueno, primero agradecer la invitación al programa, un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha y en segundo lugar quiero solidarizarme con la periodista Alondra Santiago por la persecución que está sufriendo por parte del gobierno de Ecuador y bueno, por el hostigamiento además que está sufriendo en redes sociales. Bueno, a ver, lo que aconteció hace unos días respecto a la revocatoria de la visa de la periodista Alondra Santiago, yo creo que hay que entenderlo en el marco de un ciclo político que ya se viene fraguando desde hace varios años y además en el contexto del gobierno de Noboa por supuesto, es un gesto autoritario que no está aislado de otros tipos de medidas y de gestos que ha tenido el presidente Noboa desde que asumió la presidencia. Y particularmente, ¿no?, el hecho de revocarle la visa a Alondra es un gesto político que está orientado a estigmatizar, a perseguir a determinados sectores, a determinados personajes o figuras que molestan, ¿no? Esto es una mujer política, ¿no?, que participa en política, que tiene una posición fuerte, que tiene una voz audible, fuerte en el campo político ecuatoriano, que además es migrante, ¿sí? Es migrante cubana, y que hace años que ya viene teniendo además Alondra una gran audiencia en Ecuador, es una voz sumamente fuerte, con un posicionamiento político fuerte y a esto hay que asumarle que es correísta, ¿no? O que, no sé si correísta, pero que sí ha tenido un posicionamiento político progresista, ¿no?, que ha defendido a los gobiernos progresistas, las medidas orientadas a defender los derechos humanos, ¿no? Entonces, no es casualidad que este amedrentamiento haya sido orientado hacia este tipo de perfiles, ¿sí?, de perfiles políticos. Y como decía, no es un gesto aislado, sino que si vemos desde noviembre del año pasado, cuando Noboa asume la presidencia, ya viene teniendo un comportamiento político, ¿no?, muy apegado a un estilo político autoritario, podríamos decir decisionista, y que tampoco es casualidad que ese tipo de gestos, de medidas, hayan sido o hayan configurado a determinados enemigos, ¿sí?, enemigos políticos y especialmente las mujeres, ¿sí?, mostrando tintes misóginos
y xenófobos, ahora en el caso de Alondra, ¿no? Podemos situar una serie de hitos o de gestos que ha tenido el presidente Noboa desde el inicio de su gobierno, que es muy distinto a cómo él se ha posicionado en la campaña electoral. Desde que asume, ¿no?, hemos tenido distintas expresiones autoritarias de parte de Noboa, como por ejemplo contra las bancadas legislativas cuando no han aprobado algún proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, ¿no? Sacando comunicados desde presidencia, hostigando, amedrentando, ¿no? Incluso acusando a distintos parlamentarios, asambleístas, ¿no?, de atentar contra la patria, ¿no?, de ser antipatria, de ser delincuentes, de estar a favor del crimen organizado, ¿no?, como fue ahora con la decisión de la Asamblea de no subir las penas, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ahí tenemos una gran cantidad una serie de medidas y de gestos que expresan este autoritarismo que yo diría que ya no es en ciernes, ¿sí?, sino que es un autoritarismo ya instalado y que incluso no solo en Ecuador, sino a nivel global, se viene gestando un contexto autoritario perpetrado y capitalizado por las derechas políticas, las extremas derechas, ¿sí? Tenemos el caso de Milei en Argentina, tenemos el caso de Trump en Estados Unidos. Trump se ha caracterizado cuando era presidente, ahora como candidato presidencial, a amedrentar, a hostigar constantemente, sobre todo a sectores feministas, a mujeres. Hace poco Trump hostigó, ¿no?, a la cantante de Taylor Swift, por ejemplo. O tenemos el caso de Milei hace 2 o 3 meses, cuando protagonizó el presidente de Argentina, Milei, un escándalo al públicamente cuestionar y censurar a una artista popular como es Lali Espósito, ¿no? Entonces, vemos que este estilo político autoritario de Noboa no es ni aislado en el caso de Ecuador, porque ya venimos en Ecuador configurando un escenario de esas características, al menos desde el año 2018, con el gobierno de Lenín Moreno, ¿sí? Recordemos el tan patético sincericidio, ¿no?, de Lenín Moreno a los 3 meses de haber asumido la presidencia, a los meses, cuando en una reunión con banqueros privados sostuvo, ¿sí?, públicamente que le empezaba a tener odio a aquellos que votaron por él, ¿no? Es decir, esta idea del hostigamiento en el marco de un discurso de odio ya viene instalándose en la política ecuatoriana, y no solo la política ecuatoriana, sino en un contexto latinoamericano y también global. Fundamental esto que sitúa, Soledad. Me quedo con lo que mencionaba sobre que no estamos ante un hecho aislado y además que no es un autoritarismo en ciernes, sino ya abiertamente instalado en el país y a nivel global, sobre lo que podemos seguir conversando más adelante. Jax, te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde. Quisiera también pedirte una primera lectura sobre lo ocurrido con el caso de Alondra, pero en función de eso también pensar ¿cuáles son las figuras que se construyen como el enemigo de Daniel Noboa hoy por hoy? Soledad ha marcado contra las mujeres, evidentemente. También su caso como migrante, ¿no? La xenofobia que se instala a través de Noboa acá en el país. Bienvenido. Gracias, Isabel. Un saludo cordial a Soledad y a todos los que nos escuchan por Radio Pichincha y por las otras radios amigas que se enganchan como Línea Dura. A ver, yo haría un complemento lo que dice mi colega Soledad en torno a este tema del autoritarismo instalado que vemos no solo en Ecuador, sino en varios países de la región y el mundo. Antes que nada, también mi solidaridad total con Alondra, una periodista, como bien decía Soledad, que ha tenido muchísimo crecimiento y exposición en los últimos años, y también es por eso que su voz se quiere apagar. Una mujer que se declara activista por los derechos humanos, por derechos de defensa de la naturaleza o feminista, como digo. Entonces, una voz que se está queriendo callar, y este evento que hemos visto la semana pasada. Sin embargo, más allá de sumarme a todo lo que dice Soledad, yo quiero poner aquí en el debate un elemento adicional que tiene que ver con lo que un sociólogo de las migraciones, por muchos conocidos como el padre de la sociología de la migración, es un argelino francés de nombre Abdelmalek Sayad. Él tiene un concepto que se llama pensamiento de Estado.
y utiliza este pensamiento de Estado básicamente para hacernos entender cómo hay una visión estadocéntrica al momento de entender la migración. Y la migración desde este pensamiento de Estado es visto como algo anómalo, como un desorden a este triángulo abstracto que existe en la conformación de un Estado que tiene que ver con el gobierno, el territorio y el pueblo, ¿no? Cuando se construyen los Estados-nación bajo este triángulo, insisto, abstracto, hay una clasificación que hace el Estado y que asumimos todos los ciudadanos entre nosotros versus los otros, ¿no? Y esa idea de construcción de la identidad nacional, de la pertenencia a un demos, toda esa construcción, que no me detengo porque no es el caso, solo quiero poner este concepto para explicar cómo a partir de esa construcción, de este pensamiento de Estado, se ha ido configurando esta idea del migrante como una amenaza, se ha ido configurando esta idea del migrante como algo que hay que rechazar, como algo anómalo al sistema, como algo que desordena el cuerpo social del estado de recepción, ¿no? Por eso es que tendemos a tener insisto, desde estos lentes del pensamiento de Estado, estas prácticas xenófobas, estas prácticas de rechazo hacia los extranjeros, ¿no? Y evidentemente vemos que hay mucho más construcción o se solidifican estos pensamientos de Estado cuando nos encontramos con gobiernos de tinte autoritario o de extrema derecha, como vemos en el caso de Noboa, como vimos en el caso de Bolsonaro en Brasil, que también tuvo varias intervenciones en contra de los migrantes, o de la propia voz del expresidente y hoy candidato Donald Trump, que se mandó unas cuantas perlas absolutamente racistas y xenófobas, completamente abiertas hacia los migrantes. Entonces, yo coloco este tema porque más allá de las ideologías que, insisto, se asientan con estos gobiernos, hay esta construcción que se tiene desde los estados y que ha permeado a la sociedad. Por eso hay un fuerte rechazo a este tipo siempre a la presencia de inmigrantes. Recuerden todos los eventos que hemos visto con la migración venezolana, antes con la colombiana, la haitiana, etcétera, de rechazar a los extranjeros porque son vistos como algo, insisto, anómalo, que en momentos de que la economía de un país está más precaria como la nuestra, tienden a culparle de los problemas a estos migrantes. Entonces, si uno revisa, ya veremos después a continuación, solo quiero dejar colocado esta idea, cómo el Estado piensa a los extranjeros, tiene desde su visión estadocéntrica la obligación de regular, controlar, encarcelar y en última instancia expulsar a los migrantes. La expulsabilidad, el hecho que el Estado, bajo la idea de la soberanía nacional, que esto es interesante analizar después, si hay más tiempo, toda la resolución 0057, toda la argumentación que lleva el gobierno de Noboa, es toda una construcción de las prerrogativas que tiene el Estado, dado su carácter de soberano nacional, de expulsar a los otros, a esos anómalos, a esos que molestan. Y es ahí como se entiende toda esta brutalidad que ha hecho el gobierno de Noboa contra la periodista Alondra Santiago. Fundamental esto que sitúas, Jax, muchas gracias. Sin duda podemos seguir conversando al respecto más adelante. Me parece que hay que ir desmenuzando eso, ¿no? Para entender cuál es el tratamiento que se da a la figura del migrante, sobre todo bajo regímenes autoritarios, como tú mismo mencionabas. Soledad, vuelvo contigo. Quisiera seguir profundizando en torno a lo que ya mencionabas, esto del hostigamiento, ¿no? En el marco de este ciclo de las derechas. Y al respecto preguntarte sobre el estilo de gobierno que estamos viendo en la figura de Daniel Noboa, la idea de un presidente que tiene mano dura, que resuelve, que un poco es lo que se intenta posicionar en sus redes sociales, pero sobre todo preguntarte cómo abona la xenofobia, el machismo, incluso el anticorreísmo a la construcción de este tipo de figura. Bueno, a ver, a mí me parece que esto hay que situarlo, ¿no?, un poco regionalmente, ¿no? Pensar un poco cuáles son los factores que llevaron a este contexto, ¿no?, de autoritarismo neoliberal, porque ahí se combina, ¿no?, la instalación, la actualización de un modelo neoliberal que ya hemos visto en la región y a nivel global desde los años 70, combinado, ¿no?, con un estilo
que no respeta las instituciones, que no respeta instituciones ni de justicia, que no respeta las instituciones legislativas, que incluso un estilo político, ¿no?, decisionista, que es capaz incluso de vulnerar las condiciones mínimas democráticas. Hemos visto, ¿no?, en el caso de Ecuador el año pasado, en pleno contexto electoral, cómo el asesinato de un candidato presidencial, ¿no?, modificó el tablero electoral. ¿No? Entonces, hay que situarnos este autoritarismo neoliberal, ¿no?, en dos dimensiones, ¿no? Este modelo económico que se instala, se actualiza, que produce una mayor pauperización de la vida, combinado con, podríamos decir, una política del shock, ¿no? Esto de generar miedo, terror en la sociedad, azuzar, por ejemplo, ya una crisis de inseguridad instalada, ¿no?, para capitalizarla por parte del poder político, ¿no? Y esto, en Ecuador venimos viviendo en estado de excepción desde hace al menos 6 años. ¿Sí? Desde el paro nacional del 2019, en el gobierno de Moreno se instala el primer estado de excepción. Luego, con la pandemia, se potencia, ¿no?, el uso desmedido de los estados de excepción. Lasso lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? El uso de los estados de excepción en casi 2 años de gobierno utilizó casi 15 estados de excepción, ¿no?, todos justificados por la crisis de inseguridad, la crisis carcelaria. Entonces, cuando Noboa llega, ¿no?, al poder, ya llega en un contexto autoritario edificado, ya construido. Es decir, ya le dejan el escenario servido para que él pueda hacer uso, ¿no?, de ese autoritarismo ya instalado, ese estilo autoritario que ha cercenado libertades. ¿Sí? Desde hace 6 años Ecuador vive en estado de excepción. Esto significa, todos conocemos lo que significa un estado de excepción, que es vulneración de derechos humanos, que es el uso concentrado de la fuerza, es otorgarle más facultades a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad, ¿no?, vulnerar todo tipo de derechos mínimos, ¿no?, como es la libertad de expresión, la libertad de asociación, etc. ¿Sí? Y todo esto sumado a una pauperización, ¿sí?, precarización cada vez más de la vida, ¿no?, un deterioro de las condiciones de vida que produce entonces, ¿no?, un malestar, una desesperanza en la sociedad, desilusión, ¿no?, temor, que eso es, ¿no?, como hay un sociólogo francés que se llama François Doué, que le llama, ¿no?, la época de las pasiones tristes. Estas pasiones tristes, ¿sí?, la ira, la desesperanza, son capitalizadas y reforzadas por este tipo de fuerzas políticas de extrema derecha, ¿no? Entonces, Noboa asume en ese contexto y capitaliza ese contexto, ¿no?, y lo primero que hace es hacer uso de esos estados de excepción. Si recordemos lo que sucede en enero, hace unos meses, cuando se decreta el conflicto armado interno, ¿sí? Y es ahí cuando este personaje, ¿no?, que no tiene trayectoria política, que no tiene un capital político consolidado, sino que su único mérito es hijo y nieto de la familia más acaudalada del Ecuador, ¿sí? Ese es el único, digamos, mérito, capitaliza ese contexto, ¿no?, ya de autoritarismo instalado y, a diferencia de lo que él mostró en la campaña electoral, potencia, ¿no?, un estilo decisionista autoritario que incluso explícitamente, ¿no?, él deliberadamente quiere mostrarse como un tipo fuerte, viril, ¿no? Ahí se juega mucho la masculinidad, por eso, ¿no?, está asociado con este hostigamiento a las mujeres. No es casualidad lo que ha sucedido con este evento con la vicepresidenta Verónica Abad, la instrumentalización que hace el presidente Noboa de la justicia para ganar juicios contra su exesposa, ¿sí?, amedrentar a su exesposa. Entonces, el gesto autoritario hacia la periodista Alondra Santiago viene enmarcado en este contexto, ¿no?, de un estilo autoritario, ¿no?, de darse viril, fuerte, decisionista, incluso hasta competir con el liderazgo de Rafael Correa, ¿no? Ayer también fue bastante patético encontrarnos a un presidente tuiteando luego del partido entre Ecuador y México, ¿no?, tuiteando en contra del presidente Correa, ¿no?, el expresidente Correa, ¿no?, mostrándose jocoso, burlándose, ¿no?, mostrando como un liderazgo decisionista fuerte, valiente, ¿no?, que se anima incluso a irrumpir en una embajada, ¿no?, irrumpiendo y respetando todo lo que es el derecho internacional y secuestrando a una persona, ¿sí? Entonces, me parece que ese estilo político autoritario, a mí me parece, esto es una percepción que tengo,
me da la sensación que sí le reditúa políticamente, ¿sí? Que sí le reditúa políticamente frente a unas tendencias sociales dominantes que están cada vez más, no sé si despolitizadas, pero sí como un poco hastiadas, ¿no?, de la política tradicional, aunque ahora Noboa, en este último mes, está mostrando, ¿no?, un estilo que está muy ligado a esto de rentabilizar el conflicto, ¿sí? O de asusar, de usar, ¿no?, políticamente el conflicto. Muy interesante esto que sitúas, porque de alguna manera, tal como mencionabas, de esta época de las pasiones tristes, donde priman el temor, la desilusión, etcétera, que además está viabilizado por la pauperización de la vida, por el modelo económico que se instaura desde el gobierno, finalmente termina siendo caldo de cultivo para este estilo decisionista, autoritario, machista, entre los otros aspectos que has situado. Gracias por ello, Soledad. Jax, quisiera seguir conversando contigo sobre lo que ya mencionabas previamente en torno al tipo de nacionalismo que quiere enalborar el gobierno de Daniel Noboa. Claro, la semana pasada, casi de manera absolutamente choqueante, diría yo, veíamos cómo en la cadena nacional transmitían el himno y luego apenas y ponían por respeto, ¿no? Pero ¿cuál es el tipo de nacionalismo que de alguna manera está buscando construir el gobierno autoritario de Noboa? Antes de meterme de lleno en tu pregunta para complementar, em, quisiera colocar este tema que señala también Soledad en torno al neoliberalismo autoritario, cómo vemos el giro en materia de política migratoria, porque va de la mano con los otros elementos que ha puesto mi colega, en torno cómo desde la llegada de Moreno vemos cómo se da este giro en la política migratoria hacia hacia un reforzamiento de los enfoques de seguridad y control migratorio en un contexto de llegada, de incremento de migrantes venezolanos, como es el conocimiento de todo lo que vivimos a partir del 2018. Pues en ese evento de llegada de venezolanos a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, sobre todo a los países del Pacífico, el gobierno de Moreno y los presidentes de la región andina empiezan a reforzar el enfoque de seguridad y control que da paso al cambio de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Justamente esta ley que tomó mucho tiempo en aprobarse, que tuvo un capítulo específico para el tema de la ciudadanía suramericana, por ejemplo, para tener un enfoque no solo de derechos, como señala nuestra Constitución, sino aterrizar en mecanismos de integración, pensando en clave regional, en clave suramericana, como cuando estaba al frente María Paula Romo, elimina todo este capítulo de la ley y empiezan a reforzar todos los enfoques de seguridad y control, justamente para hacer más expedito el tema de la deportación y la expulsión y que hablaba anteriormente. Recordemos que Moreno hace ya este cambio y una de las preguntas que tenía Noboa para su consulta popular, recuerden que también era en su primer paquete de 10 preguntas, había una en contra de los migrantes, justamente para reforzar nuevamente estas miradas securitistas y de control a fin de que sean más expeditos los procesos de deportación. Entonces, esto que vemos en materia más económica, en materia más de inseguridad, también vemos en materia de política migratoria cómo estos gobiernos autoritarios empiezan a reforzar su rechazo a todos los otros que le hacen ruido, ¿no? A todos estos enemigos políticos, y entre esos empiezan a incluir a los migrantes, ¿no? Recordemos el caso también con María Paula Romo, ¿cómo se llama? El que estuvo preso, fue el nombre, el que decían que es hacker, que estuvo trabajando Hola, con Vini. Vini, perdón, como también le metieron en el mismo cajón de atentar contra la seguridad nacional. Y aquí va, con esto cierro, aquí va cómo van construyendo el gobierno, en el caso de Alondra, toda una retórica en torno a la soberanía nacional. Muchos se fijaron simplemente en la resolución, se elimina la visa, pero si es que uno analiza en detenimiento cuál es el argumento que el Estado, que el gobierno de Noboa utiliza para llevar a eso,
Es increíble cómo empieza citando la Constitución, ¿no? Primero los elementos del respeto jurídico, la seguridad nacional, la defensa nacional. Después baja al Código Orgánico Administrativo para recordarnos un concepto de abstención de conductas abusivas, ¿no? En toda esta primera parte de los considerandos es fundamental para los que hacemos análisis de antropología del Estado, porque ahí está la justificación de cómo llegan al tema de eliminarle la visa a Londra. Se amparan en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, hablan del subsistema de inteligencia y antidelincuencia, se amparan también en la Ley de Movilidad Humana y nos recuerdan que el Estado tiene la soberanía de revocar o cancelar las visas a las personas por este tema de justamente la prerrogativa del Estado de controlar cualquier tipo de amenaza, como lo llaman. Cierran llamando a la Ley de Seguridad Pública del Estado, ¿no? Y la cereza del pastel, la cereza de este pastel de cianuro autoritario, como le llaman un contexto que estoy construyendo, es señalar que hay un texto clasificado como secreto que ni siquiera Alondra ha tenido acceso. O sea, si le preguntamos a Alondra si hubiese estado acá, ¿por qué te están deportando? Ella no conoce, ni su abogado conoce los motivos, porque el documento por el cual se justifica la expulsión es secreto. O sea, estos niveles no nos permiten hablar más que de un autoritarismo, como estamos diciendo con mi colega Soledad y algunos otros, en torno a cómo el Estado está poniendo en práctica sus formas de violencia hacia los otros. Y en este caso, su forma de violencia hacia una persona que ya vive 19 años en el país, ¿no? Alondra no es una persona que vino de turismo, no es una persona que tenía una residencia temporal de 1 año, 2 años, 19 años en el país. Su madre es ecuatoriana, ¿no? Y de hecho, si es que uno interpreta lee la Constitución del Ecuador, ella también, más allá de que no haya el trámite administrativo de adquirir la nacionalidad, ella también puede ser considerada como ecuatoriana, ¿no? Entonces me pongo estos temas en el debate para entender cómo se construye toda esta idea de una persona que atenta contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Fíjense en por qué le votan. No sabemos por qué le votan, pero la conclusión es que atenta Alondra contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Y cuando empezamos a leer esto y vemos que no había el documento, 5 o 6 horas después, el gobierno nos lanza una cadena nacional donde nos pone el himno y nos damos cuenta que efectivamente el gobierno furioso, rabioso, saca este tema del nacionalismo, este chauvinismo de decir a nosotros no va a venir una extranjera, una cubana, peor, una comunista, a burlarse del himno. El problema de esto es que bajo esa lógica de pensamiento de Estado, muchas personas están de acuerdo con esa posición, ¿no? Justamente por cómo se ha construido estos relatos de lo nacional, de la pertenencia. Hace 20 años uno decía, Ecuador no importa que no lleguemos a un mundial mientras no perdamos contra los peruanos. 20 años después encuentro los mismos relatos diciendo, no importa que no ganemos la Copa América, pero no había que perder contra México, como efecto también de otro lío diplomático que nos metió el gobierno de Noboa y que ha sacado estos nacionalismos que hacen mucho daño al diálogo entre diversos, ¿no? A propósito de esta versión conservadora, autoritaria del nacionalismo, de la soberanía que han venido situando, creo que hay un episodio que tenemos que nombrar y relacionar con lo ocurrido con Alondra directamente, y es el asalto a la embajada mexicana. Luego de lo vivido, del acto que de alguna manera parece pasar impune, me refiero al asalto a la embajada mexicana por parte del gobierno de Daniel Noboa, parecería que ya no hay límites a lo que puede hacer el gobierno, que puede pasar impune frente a un auto como tal. Luego de eso, si no previsible, se entiende que pueda tomar una decisión tan radical como retirar la visa a una periodista y que pase, sin más, que ni siquiera den un paso atrás. Entonces, a propósito de eso, preguntarte, Soledad, ¿hay límites al giro autoritario del gobierno en términos institucionales, políticos, sociales? ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, gracias, Isa. A ver, me gustaría, si me permiten, retomar algo que decía Jacques, que es muy interesante, ¿no? Esto de los enemigos políticos, ¿no? Cómo se construyen enemigos políticos.
Y creo que en América Latina es bastante reciente, en los últimos años, esto de a los inmigrantes, ¿no?, construirlos como el enemigo político, ¿no? En Europa lo venimos viendo con las derechas, las extremas derechas, ¿no? Le Pen, Meloni en Italia, Orbán, etcétera, ¿sí? Esto de que Acaba de ganar Le Pen, ¿no? A propósito. sí, entonces, y con un discurso así, ¿no? Con un discurso donde explícitamente, ¿no?, coloca el chivo expiatorio, es decir, el responsable, el culpable de los males, de los problemas, de las crisis son los inmigrantes, ¿no? Y los inmigrantes además de determinadas características. Esto es recepcionado por las derechas criollas de América Latina recientemente, ¿sí? Y que lo que están haciendo las derechas latinoamericanas, las extremas derechas, es encuadrar, ¿no?, esta disputa política, encuadrarlo en un falso nacionalismo, ¿sí? Porque si vemos concretamente las medidas, las políticas, vemos que en el caso de Ecuador se ha entregado la soberanía nacional básicamente a Estados Unidos, ¿sí? Entonces es un falso nacionalismo. De hecho, por ejemplo, Milei en Argentina ha hecho lo mismo de catalogarlos como antipatria a todos aquellos, ¿sí?, desde organizaciones sociales, empresarios, sindicatos, legisladores, partidos políticos que no apoyan sus medidas o que disienten, ¿sí?, discursivamente con su modelo, con su proyecto, ¿no? Entonces estos presidentes, ¿no?, Noboa, Milei, Bukele, Trump también en su momento, instrumentalizan un nacionalismo para censurar toda crítica pública que les molesta, ¿sí? Y buscar y construir, encuadrando, ¿no?, en un nacionalismo, encuadrando a estos enemigos, ¿sí?, que hay que combatir para restituir un orden social, ¿no?, o superar la crisis, ¿no? Entonces se ponen esta máscara de nacionalistas para cercenar libertades, como fue en el caso de la violencia ejercida contra Alondra Santiago, ¿no? Como decía Jacques, en cadena nacional al siguiente día, ¿no?, la presidencia pone, ¿no?, el himno nacional, pasa del himno nacional, dice por respeto al país, y seguido de eso se ve la bandera, ¿no?, de Ecuador y un mensaje del gobierno diciendo el nuevo Ecuador resuelve, ¿no? Este eslogan tan trillado que se viene repitiendo, ¿no? Y si hacemos un análisis más detallado, ¿no?, de lo que ha sucedido, ¿no?, la canción que performó Alondra, que comenzaba con una estrofa del himno, pero después creó su propia canción, la crítica no es ni hacia la nación, ni hacia los ecuatorianos, ni hacia la ciudadanía, ¿no? Es una crítica que hace y explícita a la gestión del presidente Noboa, ¿no? Y eso es interesante, el giro que le da al presidente Noboa, porque termina diciendo, el Estado soy yo, la nación soy yo, con reminiscencias del absolutismo monárquico, ¿no?, de un absolutismo monárquico, ¿no? Entonces, él se siente, ¿no?, agraviado, él, no el Estado, no es que agravió a los símbolos patrios, sino que lo agravió a él, ¿sí? Entonces, esta es la muestra de que no hay ningún tipo de tolerancia a la crítica. Y si esto lo anudamos con la embajada, ¿sí?, con la irrupción violenta, ¿no?, a la Embajada de México, hay que considerar la particularidad que tuvo eso, ¿sí? Porque al que secuestra, la presidencia de Noboa, al que secuestra dentro de la Embajada de México, no es cualquier persona, sino que es a Jorge Glass, que es otro, ¿no?, es el representante de ese chivo expiatorio, ¿sí?, que las derechas ecuatorianas vienen construyendo, ¿no?, acerca de quién responsabilizar por la crisis, ¿no? Y se vuelve a instalar esta grieta, ¿no?, entre el correísmo versus el anticorreísmo. Y por eso, un poco lo que decía Jacques, también Isa, vos lo mencionabas, este tipo de gestos autoritarios, ¿no?, que incluso irrespetan el derecho internacional, los tratados internacionales, que le puede llegar a costar muy caro a Ecuador. Esto, sin embargo, no es repudiado en general por la sociedad, ¿sí? Habría que analizar algunas cifras, ¿sí? Las últimas encuestas que había visto muestran que, en términos mayoritarios, la sociedad ecuatoriana no está en contra de esa irrupción, ¿no?, a la embajada de México. Tampoco hay mucha conciencia de las sanciones que Ecuador podría tener, ¿no? Y que creo que esto hay que entenderlo en el marco de estas tendencias sociales hacia la derecha que se vienen anidando, ¿sí?, y que son asusadas por las derechas políticas, como en el caso de Noboa, son alimentadas por esas derechas, y que además estas derechas políticas se nutren de esa tendencia más derechizada que existe en la sociedad. Y sobre todo cuando esas tendencias sociales, ¿no?, se alimentan aún más de esa grieta que ya en el Ecuador se viene configurando, ¿no?, entre el correísmo y el anticorreísmo. Gracias, Soledad. Jacques, te quisiera transmitir la misma pregunta. ¿Cuál es tu lectura en torno al vínculo entre lo ocurrido contra Alondra Santiago y el asalto violento a la embajada mexicana? ¿Cuál es la figura, como ya venías mencionando, de soberanía que quieres ostentar el gobierno?
y fundamentalmente también sumar a la pregunta el hecho de si existe algo que quede hoy por hoy fuera de los márgenes de acción de un gobierno abiertamente autoritario. ¿Cuáles son los límites institucionales, sociales, políticos que se puede poner a esa forma de proceder? Yo creo que no vemos ningún límite en este gobierno y resumo con la frase justamente que se está volviendo el eslogan del presidente, que es el Ecuador resuelve, ¿no? El Ecuador resuelve en el gobierno de Noboa, pero resuelve con violencia, ¿no? Y ya advertíamos, ya nos advertían en torno a la relación del presidente con su expareja, ¿no? Todas estas denuncias de violencia de género a su expareja. Y ya veíamos también cuando él se jacta y dice palabras más, palabras menos, el peor enemigo que uno puede tener soy yo, ¿no? Que no me tengan a mí de enemigo, ¿no? Entonces, fíjense cómo él se jacta de eso, ¿no? Con cualquier cosa, conmigo no se metan. Tenerme a mí de enemigo es lo peor que les puede pasar. Vemos en el evento de México, del asalto a la Embajada de México, cómo irrumpe con violencia, no le importan los tratados internacionales, secuestra a una persona que tenía la calidad de asilado. Y hemos visto a lo largo de estos ya 7 meses, me parece, diferentes actos de violencia que termina con este último de Alondra. Entonces, yo no veo límites y esa es la preocupación. Justo cuando ocurría este evento de Alondra, yo puse un post en X diciendo, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la Embajada de México. La van a entrar con fuerza, con violencia, y van a sacarle a Alondra de su casa y la van a expulsar, ¿no? Afortunadamente, ella se adelanta a ese gran circo que querían montar y decide salir por la puerta grande antes de que ocurra este suceso, que hacia ahí iban, ¿no? Entonces iban a replicar el mismo formato. También, evidentemente, algunos analistas también están señalando que esto también es parte de la cortina de humo para que no hablemos del tema del paquetazo, de la gasolina, de todos los problemas que está llevando el país, que efectivamente es una preocupación de muchos ecuatorianos llegar a fin de mes. Entonces, este neoliberalismo rabioso, violento de Noboa, vemos expresado en estos diferentes eventos que han pasado en estos 6, 7 meses, estos dos que estamos trayendo a colación, pero yo sí quiero traer nuevamente mi preocupación en torno a cómo estos apoyos que tiene el gobierno a través de este discurso nacionalista, tiene un caldo de cultivo en la sociedad, ¿no? La gente, como bien decía Soledad, estuvo a favor del asalto a la Embajada de Estados Unidos. Ahora un reciente colega que también hace análisis de redes, hay un apoyo mayoritario a la medida de que que le hayan expulsado, deportado a Londra, ¿no? Y otro estudio que trabajé hace unos años pasados, veíamos cómo el electorado, por ejemplo, ya sea de izquierda o de derecha, también está en contra de los migrantes. Y es lo preocupante, por eso traía al inicio este tema del pensamiento de Estado, cómo nos ha permeado este pensamiento de Estado más allá de las ideologías. Evidentemente se asienta con gobiernos de derecha, como bien señalaba Soledad. Efectivamente vemos que estos gobernantes de extrema derecha lo dicen sin sonrojarse, epítetos en contra de los migrantes, que tiene una repercusión en la ciudadanía, en la población, que independientemente de la ideología que tienen, mantienen estos discursos antimigrantes. Ese es el problema, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más intolerante, tenemos una sociedad cada vez más machista y cada vez más xenófoba hacia la población extranjera, que aplauden estas medidas violentas como la expulsión a la periodista cubana. Nosotros en el título del programa situábamos la pregunta sobre si Noboa es el rostro más cruel, casi monárquico, como decía Soledad, de este ciclo de derechas, pero me parece también importante ampliar el análisis. De alguna manera hemos situado la figura del presidente, su modo de gobernar, de actuar, pero también preguntarles
¿En qué medida se trata de este autoritarismo ya de una lógica política inscrita en el Estado como tal, de manera institucional, más allá del propio presidente y sin hacer futurología, también pensando que a futuro, más allá de su reelección o no, pueda seguirse reproduciendo este modo de actuar, de hostigar a los otros, a quienes resulten incómodos? Bien, a ver, algo que no había respondido, que era respecto a esto, ¿no? ¿Qué límites se podrían instalar, ¿no?, a este ejercicio autoritario del poder político, ¿no?, que pareciera que no tiene obstáculos, ¿no? Cualquier obstáculo que aparece es acallado, ¿no? Como el tema de cualquier crítica pública, la resuelve, como decía Jacques, ¿no?, la resuelve con violencia, ¿sí? Solo para adicionar un dato, ¿no? Tengamos en cuenta, y ahí entra la cuestión de los medios de comunicación, el rol que han tenido los medios de comunicación para fogonear estos, ¿no?, los medios de comunicación, sobre todo privados, hegemónicos, para azuzar, para fogonear, ¿no?, estos discursos xenófobos, machistas, de odio, ¿no?, que recepcionan esos enemigos políticos construidos por las derechas, ¿no? Los recepcionan porque también los sectores sociales tienen que dar alguna explicación a su situación, ¿no? Y eso es una situación cada vez más pauperizada, más precarizada de la vida, ¿no?, donde la mayoría de la población hace esfuerzos descomunales para poder sobrevivir día a día, ¿sí? Entonces, un dato particular que quería adicionar es cómo desde que asumió la presidencia Noboa han cerrado programas periodísticos, ¿sí? Todo lo que es la crítica pública la acalló a través del cierre de programas periodísticos, retirándole, por ejemplo, pauta publicitaria, amedrentando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Los Irreverentes, le ha quitado, por ejemplo, presupuesto al mecanismo de protección para periodistas, que sirve justamente para proteger a los periodistas que laboran en contextos de riesgo, como es el caso de Ecuador Ahora, y en el cual incluso Noboa se había comprometido en marzo a respetar la libertad de expresión y ejercer la profesión libre de coacciones y represalias, ¿no? Ya las organizaciones de derechos humanos y dedicadas a la defensa de los derechos de los periodistas han identificado 95 agresiones contra la prensa y periodistas entre enero y mayo del 2024. Y solo para mencionar, ¿no?, en qué situación se encuentra la cuestión de la libertad de expresión. Y volviendo un poco al tema de qué límites, ¿sí?, puede tener un poder despótico, autoritario, ¿sí? La cara que Isabel recién decía, bueno, si acaso Noboa sería la cara más cruel de ese neoliberalismo autoritario, me parece importante, ¿no?, plantear la necesidad primero de que se activen los poderes institucionales, ¿sí? En estos días que pasaron, Noboa emprende un nuevo conflicto con la Corte Constitucional, ¿sí? Porque la Corte Constitucional se ha pronunciado en contra del pedido del presidente para decretar un nuevo estado de excepción. Entonces, hoy en día, Noboa abre otro frente de batalla con la Corte Constitucional. Entonces, hay que ver hasta qué punto los poderes institucionales, por ejemplo, la Corte Constitucional, puede llegar a ponerle ciertos límites, ¿no?, a ese abuso de poder. Y luego también pensar un poco qué límites se le pueden colocar, ¿no?, a este ejercicio violento del poder, tanto desde la política como desde la propia sociedad, ¿no? Me parece importante de cara a lo que se va a venir, ¿no?, el escenario electoral que se va a abrir, plantear qué está pasando, ¿no?, en el campo político progresista, ¿sí? Evidentemente, Noboa va a ser el candidato del bloque de poder de las derechas, ¿sí?, por lo que parece, pero qué está pasando en el campo político progresista, ¿no? Y ahí me parece que encontramos un obstáculo para que desde el campo político se le ponga un límite, ¿no?, al ejercicio autoritario del poder. Y estoy pensando, por ejemplo, en qué pueden hacer hoy en día las bancadas, los partidos políticos en la Asamblea, ¿sí? También ha sido de sobra conocido el amedrentamiento, las amenazas que han recibido distintos asambleístas, ¿sí?, por parte del presidente Noboa para aprobar determinados proyectos de ley, ¿sí?, la percepción que han sufrido y que sigue sufriendo la principal fuerza política de oposición, ¿sí?, que es la Revolución Ciudadana, y sus asambleístas y su militancia, ¿no? Entonces vemos que tenemos un campo político progresista que está fragmentado. Hoy en día, por ejemplo, el movimiento indígena y su representación política también vemos que está en una suerte de pasividad, ¿sí?, ante, por ejemplo, la medida que acaba de adoptar el presidente Noboa de eliminar los subsidios a los combustibles. Recordemos que esa medida que intentó Moreno
¿sí? Fue la que suscitó el gran paro nacional de 2019. Luego Moreno logra hacerlo en un contexto de estado de excepción por la pandemia, por el COVID, ¿sí? Y ahora en este momento Noboa implementa esa medida que es sumamente antipopular, impopular, y sin embargo vemos que en el campo político y en el campo social no hay una capacidad de resistencia, no hay una capacidad de dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese contexto en el que incluso ciertos sectores sociales que históricamente han sido movilizados, que han mostrado una alta capacidad de movilización, como es el movimiento indígena, hoy en día en esta situación, en este contexto en donde se cercenan las libertades individuales, aparece como un contexto de alto riesgo para incluso la movilización social? Quizás sobre esa base lo que se puede plantear también es que cuando se habla de un frente popular es un frente antifascista que defienda los mínimos democráticos y que reúna a grupos más vulnerables de la sociedad, mujeres, migrantes, precarizados, entre tantos otros. Jax, quisiera seguir con la misma reflexión, planteándote en qué medida, más allá de la figura de Noboa, el autoritarismo ya es parte del Estado, es una lógica institucional, política, que se ha instaurado, además situando un elemento que de alguna manera no lo hemos mencionado directamente, y es que estamos en un estado de guerra, o así al menos declarado por el gobierno. ¿Cómo alimenta esto al autoritarismo que sufrimos hoy por hoy? Justo a eso iba. O sea, primero, evidentemente, el gobierno tiene sus operadores eh, para poner en práctica este autoritarismo y en este caso expresado en la institucionalidad del Ministerio del Interior o de Gobierno, en la cabeza a la señora Palenque, que dicho sea de paso también en los análisis migratorios hay mucha preocupación por la forma tan expedita como ella sí obtuvo la naturalización ecuatoriana entre gallos y medianoches en 24 horas, un proceso que a cualquier extranjero le puede durar muchos, incluso años, mucho tiempo. Em, pero más allá de, volveré con este tema de quiénes son los operadores en la Cancillería, también el viceministro que se prestó también para estar en la OEA haciendo el ridículo y defendiendo lo indefendible en torno a la invasión de la Embajada de México en Ecuador. Pero más allá de eso, yo quiero situar cómo este autoritarismo que estamos hablando con Soledad em, tiene un anclaje perfecto en la coyuntura de inseguridad, de violencia, de muertes violentas, primero en las cárceles y después en las calles. Todo esto lleva al gobierno, como señalaba ahorita Isabel, a declarar conflicto armado interno. A veces nos olvidamos de ese pequeño evento que le da al gobierno de Noboa toda la facultad para utilizar la fuerza, la violencia, bajo el pretexto de que estamos en una guerra y poner a todos en el mismo saco, ¿no? Terroristas, narcotraficantes, bandas, delincuentes, ladrones de celulares, ladrones de chicles y por supuesto los migrantes. A todos entran en un mismo saco, lo que ha producido que mucha de la sociedad estés o no metido o seas parte de estos grupos que estoy caricaturizando, entre en un proceso de miedo, ¿no? Cuando hablaba al inicio de Soledad de cómo está la sociedad, hay una sociedad de miedo en el Ecuador, ¿no? Por eso la respuesta que uno está diciendo tiene que ser los poderes institucionales que le están poniendo un freno, intentando poner un freno a estas medidas del gobierno, a la Asamblea, a la Corte Constitucional. Los actores políticos también han tratado de responder, pero por primera vez vemos que una sociedad en una coyuntura como la actual no está saliendo a las calles, ¿no? Y eso tiene una respuesta justamente en que estamos en una coyuntura de mucho miedo, no solo por lo que vive la gente el día a día, ¿no? Recordemos que 7 de cada 10 ecuatorianos también quieren salir del país y muchos de ellos porque su vida corre peligro, porque mucha gente está diciendo, en mi barrio están matando, a mis hijos les van a meter en las bandas, mejor me voy. Entonces hay un nivel de violencia que se vive más allá de lo que hace el Estado, sino es un nivel de violencia que se vive en las calles y esto está provocando una sociedad inmóvil ante estas medidas neoliberales
rabiosas que están literalmente estrangulando a una buena parte de la población. Durísima esa imagen de la sociedad inmóvil, pero necesaria situarla. Nos acercamos ya a la recta final del programa y quisiera volver a una reflexión inicial tuya, Soledad, que me parece fundamental situarla y ampliarla además. Hemos hablado del autoritarismo como una tendencia estructurante de este ciclo de radicalización de las derechas que se vive no solo en Ecuador, sino a nivel regional, incluso global. Quizás sí podrías expandir un poco al respecto. Pero sin olvidar que de alguna manera en Ecuador lo estamos viviendo de manera radicalizada, diría yo. Sí, a ver, un poco conectar lo último que decía Jacques, ¿no? Con estas tendencias que se van anidando en la sociedad, ¿no? Una sociedad del terror, de miedo, que justamente es consecuencia un poco de estos proyectos neoliberales autoritarios, ¿no? Producir ese repliegue en la individualidad. Esto de replegarse en sus casas, de no ocupar el espacio público, ¿no? A una crisis de inseguridad ya instalada, ¿sí? Y que es clave mostrar cómo es ese neoliberalismo autoritario el que ha producido esta crisis de inseguridad, este avance del crimen organizado, ¿sí? Que en el caso de Ecuador es reciente, y que es reciente pero que se viene, ¿no? Generando sobre todo en los últimos 6 años de un contexto de abandono del Estado, ¿no? Una delegación de las funciones que debería cumplir el Estado hacia la sociedad y hacia el mercado sobre todo, ¿no? En Ecuador es sintomático como, por ejemplo, la otra vez veía unas cifras, cómo ha aumentado, ¿no? Lo que una familia tiene que destinar, ¿no? A la salud privada, a la educación e incluso a la seguridad privada, ¿no? Que eso es un poco el efecto del neoliberalismo, esto de delegar funciones del Estado hacia el mercado, privatizando incluso los derechos. Y esto es lo que viene sucediendo, ¿no? Y ahí, para ligar un poco con este contexto, este neoliberalismo autoritario, que se viene gestando a nivel global hace al menos 10 años, ¿no? Quizás podríamos citar el hito, ¿no? de la victoria de Trump en el 2016 en Estados Unidos, ¿no? De Bolsonaro en Brasil, y de distintos gobiernos en Europa que por el voto popular llegan a ser presidentes, unos gobiernos, unos partidos, incluso personajes que explícitamente dicen que son de derecha, con unos discursos misóginos, xenófobos, homofóbicos, etc. Y que esto hay que entender, ¿no? O preguntarnos por qué. Y creo que también estas derechas extremas han capitalizado los desaciertos que han tenido los proyectos progresistas, ¿no? Y que es un momento quizás de volver a discutir eso. Bueno, ¿qué les faltó, ¿sí? O qué sobró, o qué les faltó a los gobiernos progresistas y que eso fue capitalizado por las extremas derechas, ¿no? Entonces, este ciclo autoritario a nivel global ya se viene configurando al menos 7 años, ¿sí? Y que incluso son derechas que deciden, en principio, participar del juego democrático, pero con capacidad de torcer los resultados electorales si no les son favorables, ¿no? Entonces muestran esa doble cara. Jugamos en el espacio democrático, en las reglas democráticas, siempre y cuando nos sean favorables los resultados. Si vemos un caso, por ejemplo, de Bolivia hace unos días, el intento de golpe de Estado a Luis Arce, ¿sí? Vemos lo que ha sucedido en Ecuador en la campaña electoral el año pasado, ¿no? En el contexto del crimen organizado, del avance del crimen organizado, el asesinato de un candidato, ¿no? En medio de las elecciones, de la campaña electoral, ¿no? Entonces, son todos estos rasgos que ya vienen instalándose, son tendencias que vienen instalándose ya hace varios años a nivel global y particularmente en América Latina. Y ahí hay que pensar si este avance de las derechas ha sido como una suerte de reacción ante los avances de los progresismos y también capitalizando los desaciertos del progresismo, ¿no? Entonces ahí parece ambiguo lo que estoy diciendo, ¿no? Esto de son derechas que se radicalizan, ¿no? Por ejemplo, que reaccionan patriarcalmente ante el avance, por ejemplo, de las conquistas del feminismo, pero que al mismo tiempo logran capitalizar un descontento, un malestar en la sociedad producido, por ejemplo, por un Estado que ha fallado, ¿sí? En, por ejemplo, proveer servicios públicos de calidad. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Argentina, eso lo hemos visto con el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno peronista, progresista, pero que ha tenido esas deficiencias al momento de
reconocer derechos y esos derechos reconocerlos a través, por ejemplo, de la producción de bienes y servicios públicos de calidad. ¿Sí? Eso va generando ese malestar con el Estado, ese malestar con la política. Entonces es una combinación de eso de capitalización de las derechas extremas, de los desaciertos, y al mismo tiempo una reacción ante el avance, lo que las derechas consideran el avance desmedido de derechos. Fundamental, creo que ahí el caso de Ecuador sirve como ejemplar, pero importante tener en el panorama lo que ocurre a nivel regional, global. En ese sentido, también pedirte una última reflexión, Jax, en torno a lo que conversamos ahora con Soledad. ¿En qué medida el modo autoritario es una característica estructurante de este ciclo de derechas que vivimos hoy en el país, pero a nivel regional, global, como decía ya, y pedirte nuevamente una reflexión sobre el rol que tiene el nacionalismo en estos relatos, porque lo vemos presente en Trump, en Bolsonaro de alguna manera, en Bukele, también en la derecha europea. ¿Cómo se cierne esto del autoritarismo con el nacionalismo que pretenden construir desde las derechas? El modo autoritario que estamos viendo en este gobierno nos puede llevar al límite que el día de mañana han escuchado esta entrevista y declaran un documento como secreto y señalan que Soledad Stossel también está atentando contra la seguridad pública y la estructura del Estado y le quitan su visa y le deportan, ¿no? A ese nivel podemos llegar porque efectivamente lo que ha hecho Alondra fue justamente todo lo contrario a lo que yo decía está pasando como sociedad, ¿no? Esta sociedad que no se moviliza, que tiene miedo. Ella, si se fijan, su hashtag es Cantemos sin miedo. O sea, una mujer cubana, extranjera, que simpatiza con el progresismo, que le canta al gobierno sus verdades, obviamente que es una persona incómoda al gobierno y obviamente que iban a hacer todo lo posible para callar su voz y sacarle como la han sacado. Solo para cerrarse, que ya queda poco tiempo, se estaba pidiendo una audiencia pública, una audiencia para defenderse y justo ya dieron la audiencia para este 5 de julio a las 9:30. Esperemos, vamos a ver qué pasa ahí. Sería bueno acompañar a los que están en Quito a esta audiencia. Ya vamos a ver si es que haya función del Estado de Derecho o la resolución final es dejarle a ella en la indefensión total. A mí me preocupa muchísimo, como bien ha delimitado Soledad en este programa, este rebrote del neoliberalismo rabioso, como nos están causando mucho daño, no solo aquí en Ecuador, sino en toda nuestra América Latina. Muchísimas gracias a Jax Ramírez y Soledad Stossel por habernos acompañado esta tarde. Con esto culminamos este programa de Frente Radiosa y nos nuevamente el próximo lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.